Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. En esta ocasión mi invitada es una publirelacionista, gente de comunicación, gente muy metida en el tema del cine. Es un vínculo Mm, muy importante para la prensa, para distribuidores, incluso para el público, aunque ustedes no los vean, ahí están para el público también, que forma parte de un eslabón interesante, un eslabón fundamental y un eslabón del cual vamos a platicar precisamente en este episodio y que por eso también está aquí, ¿no? Para que ustedes conozcan de qué va su trabajo, para que ustedes conozcan también de dónde estamos parados en el tema de las coberturas cinematográficas hoy día, cómo está el tema alrededor del cine para que ustedes puedan ver incluso una película que llega a las salas o incluso si no llega. Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando a lo largo de este episodio. Y mi invitada es Maggie Ortega. Maggie, bienvenida. Hola, muchas gracias, Elías, por esta invitación. La verdad es que es toda una sorpresa y pues un saludo a todos los cinéfilos que siguen este canal y que esperamos sean cada vez más que se estén informando a través de este medio de Ah, comunicación. me gusta ese ímpetu. Pues vamos a iniciar con algo y es que hace pocos meses por ahí una publirelacionista lanzaba una pregunta en redes sociales hacia Ujú, la gente de prensa, ¿no? ujú, Reporteros, periodistas, comunicadores y creadores de contenido, ujú. incluso hasta para los propios influencers, con relación a ver, o sea, cuáles son sus quejas en cuanto a el trato que reciben por parte de nosotros los encargados de relaciones públicas. Y abundaron un montón de quejas, de respuestas de todo tipo, en cualquier tipo de fuente, ¿no? Los de deportes, la queja era una, los de economía era otra, los de cultura era otra, bueno, y hasta los de tecnología, que creo que eran los más afectados en toda esta situación, expresaron lo suyo. Y en lo que nos concierne, que es el tema de la cobertura cinematográfica, empezaron a aflorar quejas, pero con relación a algo que es el efecto pospandémico. Es decir, como que muchas cosas empezaron a cambiar cuando se reactivaron las actividades de manera normal, por así entrecomillarlo y por así decirlo. Y entre estas Ok. cuestiones estaba el hecho de, no sé, decían, es que me mandan un boletín de una conferencia de prensa que es presencial, pero que esa conferencia que es presencial bien pudo haber sido virtual o pudo haber no existido esa conferencia de prensa y se pudo haber enviado nada más el boletín. O esto que está muy últimamente ya muy insistente en cuanto a algunos reporteros, algunos compañeros de la fuente, que es que a veces las distribuidoras o incluso por medio de los publirelacionistas te piden tus reseñas, tus críticas o tus testigos, como ellos le llaman, de películas a las que no te invitaron a ver, ¿no? Es como una cosa muy rara que ya está empezando a darse. Pero para Sí. empezar con este comienzo ¿cambió algo también en la dinámica de ustedes los publirelacionistas después de la pandemia? Y en esos cambios, ¿qué adversidades encuentran ustedes mismos? El gran problema para mí, que me la paso mucho reflexionando acerca de mi trabajo, de lo que queremos hacer y de cuál es el objetivo. Y siempre me mantengo abierta a los señalamientos que te puedan hacer los compañeros de prensa, ¿no? Y justo también es una postura, o sea, aquí tocaste muchos temas, ¿no? Qué valiente la RP que dijo eso, porque la verdad es que quería escuchar. Y es algo que muy pocas RPs hacen, ¿no? O sea, porque al final nuestro papel es estar en teoría en medio, aunque en realidad quien nos paga, pues es el cliente, ¿no? Es quien nos está, es pues la entidad que nos esté pagando para convocar a los medios, aunque en realidad también los medios son nuestros clientes y son nuestros compañeros. O sea, aprender a manejar esa dualidad, a tener ese papel intermediario, pues es complicado y parte de esa complejidad es aprender a escuchar. Entonces, qué padre que dijo esto, seguramente eso pues le provocó un montón de ejercicios introspectivos profesionales acerca de qué es lo que estamos haciendo. Es que sin duda nos quedamos sin trabajos. Y nos quedamos con menos medios de comunicación. Muchos medios de comunicación desaparecieron y los medios de comunicación que se quedaron con con la mitad o con una tercera parte de la plantilla, lo cual significa que hay muchos menos reporteros cubriendo los eventos, lo cual significa que eso directamente afecta los resultados de una publirelacionista, porque como PR lo que tú reportas es la cantidad de notas que está generando pues un evento, un hecho, una personalidad, o sea, el que sea tu cliente, ¿no? El sujeto que sea tu cliente, tú al final, pues nuestra chamba es como muy,
pues muy medible en el sentido de que es muy diferente si a tu conferencia de prensa llegaron 50, 60 medios o si llegaron 20, 25, si llegaron 15 o si llegaron 8, que es lo que suele suceder muchas veces después de la pandemia. Después de la pandemia lo que tuvimos que hacer fue sin duda trabajar el doble o el triple o a veces el cuádruple, porque al haber menos reporteros, al haber menos medios de comunicación, y me imagino que esta fue una de las grandes molestias de muchos reporteros, sobre todo, que trabajan en los medios más convencionales, llámense periódicos o televisoras, que son los medios más peleados incluso que muchos digitales todavía. El problema, pues, es que las PRs los están bombardeando todo el tiempo. Entonces, les están llamando, les están mandando WhatsApps, les están mandando mails, los están buscando en su redacción, porque lo que quieren es que cubran su evento, lo que quieren es que hagan la entrevista que ellos necesitan. Entonces, esa es la chamba del PR. Pero obviamente, la mayoría de los que estudiamos, porque yo estudié periodismo, yo no estudié publicidad, pues no nos enseñaron, o en mi caso, en la Facultad de Ciencias Políticas, a lo mejor esa parte de las relaciones públicas no la tenemos muy clara, ¿no? No tenemos muy clara a lo mejor que al ser el reportero de La Fuente, de fútbol, de Reforma, o sea, vas a ser a lo mejor uno de los más atacados, ¿no? Por las PIAs, o estás muy expuesto a esto. Mientras está la otra parte, todo este grueso de medios independientes, que son muchísimos, y que exigen, por supuesto, un criterio tanto ético como periodístico, o sea, como de muchos ángulos, para que como PR tú puedas diseccionar qué medios te interesan y qué medios no. Pero eso va a ser una chamba que van a hacer unas PRs, no todos lo van a hacer, porque al final va a haber muchas agencias que el cliente desde que llega te va a decir, bueno, esta es mi lista de medios, esto es lo que me interesa, a mí me interesa estar en los impresos, y a lo mejor tú como medio independiente, y que es mucho también la queja en redes sociales, mueres por ir a tal o cual evento, pero si el cliente no lo pidió y si no le interesa tu medio, pues seguramente la PR no te va a invitar. Entonces, eso es entender ese ecosistema, entender esa serie de decisiones desde el punto de donde te encuentres como PR, como periodista en qué momento estás, es muy complicado. Está lleno de frustración, está lleno de sentimientos y se vuelve, pues un tema muy, muy delicado de manejar, ¿no? Entonces, como desde mi lado, desde PR, tienes dos opciones. Uh, Intentar mantener siempre la mejor relación que se puede con la mayoría de los medios, intentar darles un lugar siempre, intentar conocer cuál es el trabajo, o sea, es un gran trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, o sea, seguramente pues no conocemos a todos los medios, menos a los medios nuevos, entonces hay que estar lo más actualizado posible, hay que intentar siempre estar escuchando qué tipos de preguntas hacen, qué tipo de cosas preguntan, cuál es la línea editorial, muchísimas cosas, muchísimas aristas, que además la gente que hace PR, que estudió publicidad, no tiene tanta comprensión de esas cosas muy especiales que tiene el periodismo. Yo obviamente, pues, esa es una de mis grandes ventajas y no tengo miedo en decirlo y siempre lo manifiesto con mis clientes. Yo primero fui periodista, yo trabajé en una redacción, trabajé en los 3 medios de comunicación, en los 4 medios de comunicación, trabajé en radio, televisión, digital y trabajé en impreso. Entonces, sé cuál es la complejidad, he cubierto, sé lo que es salir, enfrentarte a la lluvia, al sol, tener 3, 4 órdenes diarias, 5 órdenes diarias y además, o sea, entiendo cuál es esa dinámica, pero eso obviamente no pasa con todas, entonces, o con todos los que somos PRs. Es un trabajo muy complejo y como tú dices, regresando al punto principal, pues ha cambiado mucho. Nuestro gran complejo es que pues, no hay un nivel de desempleo enorme, los medios son menos, luchamos cada vez más 100 PRs, a lo mejor por el mismo espacio en el periódico. Entonces, híjole, eso lo ha vuelto un poco caníbal, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, pues, si quieres, pues no sé, abundamos en lo que tú me digas, pero eso es el principal problema. De pospandémico ese es el principal problema. No, es que arrojaste muchas luces, ¿no? Muchas luces que también Sí, te pueden dialogar y discutir. Creo que una muy interesante es el hecho de que tengas una formación periodística, que es la misma formación que yo tengo, que la misma formación que tienen muchos compañeros,
que traemos precisamente otra visión, otra concepción de cómo se hacen las cosas, ¿no? Hacia dónde quieres ir, hacia dónde puedes ir, hacia dónde debes ir, ¿no? Si es que trabajas para una empresa como tal. Y ese contacto lo podemos manejar adecuadamente con ustedes, los publirelacionistas, ¿no? Lo llevamos muy bien. Y también ustedes se comprenden que a lo mejor nosotros no somos estos creadores de contenido o influencers, ¿no? Porque son dos cosas distintas, aunque parece que es lo mismo, son dos cosas distintas, Sí, donde a lo mejor no tenemos la gracia ni la simpatía de salir a cuadro, sino que nuestro trabajo está en otro lado, ¿no? Eso es por un lado. Pero por el otro está este choque que precisamente se está viendo con el efecto postpandémico, de que o sea, más o menos escuchándote es, pues, ante la urgencia de algunos clientes, ¿no? En este caso, pongo en tus zapatos de estos clientes, dicen, yo lo que necesito es que vuelva a salir mi marca, que vuelva a reducir lo que estoy haciendo, y esto no me lo pueden dar ahorita los periodistas, ¿no? Vamos a ponerlo en ese terreno. ujú, Claro que como periodista dices, oye, pero es que, ¿por qué no buscas la manera o la alternativa de precisamente integrar a todas las partes, incluso sin que estén todos juntos en una licuadora, ¿no? O sea, busca la forma de integrarlos para que no pase lo que está pasando, que es que algunos compañeros reporteros, periodistas, comunicadores incluso, pues se sienten maltratados, segregados por muchas cosas, ¿no? Y quien termina pagando los platos rotos son ustedes, ¿no? Los sí, publirelacionistas, ¿no? Porque sí, son los villanos del cuento, siempre, ¿no? Y a sí, veces a nosotros también se nos olvida el hecho de que, como ya lo mencionaste tú, o sea, tú le rindes cuentas a un cliente, sí. en este caso, te sujetas a las normas que este cliente establece, pero nosotros nos desquitamos a veces con usted, ¿no? Cuando, a ver, yo creo que entonces la mirada no tiene que ser hacia el publirelacionista, sino hacia el cliente que está normalizando este tipo de situaciones, por un Sí, lado. hay algo en la PR que se llama educar al cliente y es algo que, bueno, o sea, que se nombra mucho en nuestro oficio, que es por ejemplo, si un cliente, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué el periodismo está siendo excluido? Pues sí, porque llega un cliente que te dice yo me quiero hacer viral y lo más lógico o la estrategia más lógica es decir, bueno, te voy a conseguir 10, 15 influencers, vamos a hacer un evento solamente para influencers para que tú estés en TikTok, que es donde tú te quieres ver, ¿no? Entonces pasa que la fuente de la que tú quieras, ¿no? La de tecnología, la de fútbol o la que sea, ¿no? Pues ya se enteró que porque aquí aparte todo es como la secundaria, porque todos nos enteramos de todo, ya se enteraron de que hubo tal o cual evento que nada más fue para 15 medios o para 15 creadores de contenido, y entonces todos los demás fueron excluidos y obviamente hay un resentimiento y obviamente hay un sentimiento de qué estoy haciendo mal con mi trabajo, que es lo que yo he leído mucho en redes sociales, sobre todo ahora que fue el evento de Barbie, creo que fue algo que detonó mucho últimamente toda esta frustración que sentían muchos periodistas, muchos compañeros, incluso muchos influencers, de no tener ese lugar especial, ¿no? Ese lugar especial que se le estaba dando a otros creadores de contenido o a ciertos creadores de contenido. Pues sin duda esa fue una decisión corporativa. O sea, si no lo quieres ver como el cliente, esa fue una decisión corporativa, esa fue una decisión de PR. Ahora, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante esa frustración? Es una decisión personal del periodista. A mí, muy personalmente, y lo que yo transmito en mi agencia, donde somos 4 personas, es siempre mantener el diálogo abierto y no victimizarse. Es decir, yo sé que me han caído groserías y frustraciones y malos tratos por estas decisiones que se toman ejecutivas. Son decisiones ejecutivas. Si tú quieres de la agencia y del cliente, de esa parte, de la parte organizadora, son decisiones ejecutivas. Y parte de nuestro trabajo sí es cargar con la responsabilidad de esa decisión y saber qué vas a hacer con esa decisión, ¿no? Y entonces, pues para eso somos comunicadores, ¿no? Para hablar con la gente, para hablar con los periodistas, para hablar con los medios. Sin duda, en ese momento va a haber mucha frustración y o sea, mi línea profesional es intentar mediar siempre. Habrá quien no. Y ahí es donde la frustración se hace más grande, porque siempre hay compañeros y compañeras que no les interesa hablar, que no les interesa mediar y que van a seguir con sus decisiones.
Ujú. ¿Qué puede hacer la fuente de periodística, de cine, de espectáculos, de cultura, de deportes? La fuente que tú quieras, esa es una decisión que pueden tomar en grupo o que pueden tomar personalmente. Yo conozco muchos periodistas que han dejado de cubrir ciertas fuentes, que han dejado de ir a ciertos eventos, que han dejado de trabajar con ciertas RPs, pues porque hay límites profesionales, hay dignidad profesional y también como PR pues tienes que aceptar eso. Obviamente esa factura te la van a cobrar, pero todo eso son cuestiones ejecutivas. Si esto va más para los periodistas, entiendo, yo creo que es muy respetable cualquier límite. Yo te voy a poner uno de los últimos descontentos de los muchos que me llegan siempre, ¿no? Y que siempre trato de escuchar. Y que no por eso quiero decir que hago el mejor trabajo del mundo. Claro que no. Todo el trabajo es perfectible, todo el trabajo, pues está cambiando, además, sumamente rápido. Un chico me decía, ¿por qué pones la cita a las 6 de la mañana? Si es si ese lugar es sumamente peligroso porque estamos en la Ciudad de México y además tú vamos a llegar a las 6 de la mañana, el evento es a las 11 de la mañana, para la 2 de la tarde vamos a estar muertos. Y tenía razón, él tenía razón. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a cubrir el evento, voy a pedir que manden a alguien más porque yo ya no quiero hacer eso. Yo en un principio, pues sí dije, o sea, a lo mejor sí de principio o sea, es muy complicado, pero insisto, siempre mi línea profesional es ponerme del lado del periodista y dije, tiene razón. O sea, la verdad es que para las 2 de la tarde también voy a estar muerta y la verdad es que respeto mucho su decisión. Y entonces ahí lo que te decía es educar al cliente. Esa chamba no todos se la van a aventar, esa chamba es una chamba ejecutiva y eso es algo que tenemos que pelear del PR hacia atrás, o sea, hacia quien nos está contratando. Oye, esta alfombra no está sirviendo, esta estrategia no está sirviendo. Si tú te metes aquí y tú cancelas o tú nada más haces un evento para 15 creadores, que era nuestro ejemplo inicial, ¿sabes qué va a pasar? O sea, también como PR, tú le tienes que decir a tu cliente, ¿sabes qué? Que la fuente de tecnología se va a enojar, porque son 20 que se hablan, que se conocen, que saben lo que estamos haciendo, y si tú los estás excluyendo de conocer este producto, de conocer esta actividad, pues va a haber un problema de PR. Entonces, esa es una chamba que se tiene que hacer. Pero para que yo también haya, o sea, eso también no te lo enseñan en la escuela, o tal vez te lo enseñan en la escuela, pero no es lo mismo cuando ya lo vives. Entonces, ya vivido, pues ya se, pues lo ejecutas, ¿no? Entonces, aquí la experiencia es lo que yo creo que es un factor determinante, además de que veo todo desde el punto de vista de un periodista siempre, es algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho. La experiencia y que yo he pasado también como PR por 2 o 3 crisis que han sido fuertes y que me han enseñado que la mejor forma de lidiar con este tipo de problemas muy particulares de la profesión de periodista es aprendiendo a mediar y a escuchar siempre lo que está mal, porque seguramente está mal. O sea, eso sí es una enseñanza. Pero bueno, ahí sí es el aprendizaje de cada quien. Muchos periodistas nuevos, muchos creadores de contenido nuevos que a lo mejor porque no tienen los números que desean, se permiten hacer muchas cosas, ¿no? O sea, permiten justo, no tienen este límite profesional de decir, oye, yo no voy a hacer esto. Como a lo mejor si lo tiene un periodista de más experiencia, que sabe que no pasa nada. Lo veo yo con las funciones de prensa. Realmente, para mí, qué flojera, que a lo mejor me estén coactando mi ejercicio periodístico por un acceso cuando la película va a salir y cuando yo la puedo ver el jueves. Claro, va a haber un periodista que te va a decir, bueno, yo no voy a gastar esos 40 o 60 pesos y yo la necesito ver una semana antes. Pero bueno, somos periodistas, encontremos la forma de que nuestro público, pues, o sea, de crear un plus para nuestro público y no necesitar las funciones de prensa. ¿Me explico? Entonces, ese sí es un ejercicio muy individual, muy, muy, muy individual. Fíjate, mencionas tres cosas y voy como por partes. La primera es hablar, ¿no? Comunicarnos.
que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que a Ujú. tus casos no se arregla absolutamente nada. Sí, Lo que se tiene que hacer es precisamente conversar, dialogar y discutir, como es algo que he querido hacer, ¿no? O que estoy haciendo precisamente en Cinéfilos. Ya tuve una periodista, tengo hoy una RP, en la semana tendré un distribuidor, precisamente para entender todas estas complejidades que de alguna u otra manera, desde mi lado periodístico, terminan por afectar en algún punto claro. tu trabajo, ¿no? O la Sí, cobertura que tú quieres hacer de, esta, de este ejercicio cinematográfico. Mencionabas esta parte también de los periodistas, de cada quien elige sus batallas a partir de un concepto que es básico, que es la dignidad. Digo, ujú, yo recientemente tuve una discusión con una distribuidora importante por la grosería, por el trato que recibí de su personal. Al final terminaron ofreciendo disculpas. Le digo, a ver, es claro, que no hay maneras de dirigirse a las personas, número uno. claro. Número dos, hay formas de hacer las cosas. Lo que hizo este chico no lo hizo bien y pues conmigo no cuenten, ¿no? La verdad. O sea, Sí, uno elige sus batallas. claro. No es que uno sea muy importante o relevante, pero como mencionas, No, el trabajo periodístico de unos, o el trabajo de comunicación de otros, o el trabajo de entretenimiento de otros, va hablando de cada quien conforme en su nicho, ¿no? O en su área de trabajo o de oportunidad. sí, En sí. esta, justo en esta parte del cada quien elige sus batallas, es esta otro, ¿no? También yo veo compañeros, hay que decirlo, hay compañeros que dicen, yo cine mexicano no veo, yo si no es Hollywood no veo, yo si no son estrenos comerciales no voy, no me interesa, y estamos los otros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me pasa nada si no voy a una alfombra roja, por ejemplo, Sí, o claro. alfombra rosa como es ahora. Quizás si yo Sí, trabajara para un medio como lo hacía hasta hace unos meses, se me pide ir, bueno, lo tienes hago, que ir. pero voy a chocar con esta parte que mencionabas, que tú reflexionaste precisamente de este chico que te decía, ¿por qué me citas a una hora hasta San Juan de la Pegada Sí, para algo que a lo mejor incluso va a durar 10 minutos, 20 minutos, o con lo cual incluso ni voy a poder tener acceso, ¿no? Por el tumulto de gente, que es algo que está pasando últimamente, ¿no? Hay tantos tumultos que el periodista o el reportero termina por no cubrir nada, ¿no? Digo, yo les digo, pues escribe la crónica precisamente de esa adversidad, de cómo te tuviste que regresar en metro, bla, 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 bla. claro, claro. Porque también se tiene que contar eso, ¿no? Pero son Sí. historias y situaciones que se pierden porque tampoco lo comunican y yo creo que hasta deberían, yo les digo, deberían estar escribiendo estas crónicas. Pero ¿cómo llegar al punto de la dignidad, Maggie, no? Entre esta confusión, te digo, hay mucho malestar, hay mucho enojo hacia, es que ustedes no nos dejan, sí, yo dije que hay que apuntar hacia el cliente, no hacia los RP. En caso de Ujú, que sea hay RPs, digo, a mí no me ha tocado, al menos no me ha tocado en la cobertura cinematográfica, en la deportiva, ahí siempre fueron groserías, pero acá, de verdad, a mí no me ha tocado una grosería, por el contrario, hace poco me contactó precisamente una RP y me decía, oye, tú que sí ves las películas, ¿te gustaría? Y yo así como, ok, o sea, hay gente que no ve las películas, ¿no? claro, Pues sí, es que claro, en esta viña del Señor hay de todo, sí, pero, o claro. sea, me costó ahí como que se asomara Mucha después atención. Sí, de cierto tiempo. Y es algo a lo que voy. O sea, estos periodistas independientes, medios independientes, gente que se trata de esforzar precisamente para obtener los números que quiere, porque sí, he visto compañeros que tratan de sacar videos todo el día, es un estrés angustiante, incluso viéndolo como testigos, y es, chavo, creo que se puede abordar el tema desde otro ángulo, no es necesario sacar el video del momento, ¿no? Para eso están estos influencers o estos creadores de contenido. ¿Cómo lograr una solución, Maggie, precisamente, o hacia dónde podemos ir, o hacia dónde va a ir encaminarse? Esto va a ir hacia peor, va a ir hacia mejor, pero ¿cómo encontrar una solución para poder conectar a todas las partes en aras de que cada una de estas partes haga bien su trabajo y pueda hacerlo bien? pues mira, desafortunadamente vivimos en el capitalismo voraz, en una época pospandémica, y sí creo que, o sea, un poco lo que, o sea, desde el PR es un ejercicio individual que desafortunadamente cada agencia toma y cada ente, fuente, institución, distribuidora, FIFA, que cada quien, que sí, justo, o sea, todas estas entidades toman sus decisiones acerca de qué PR contratan y cada agencia de PR
tiene o debería de tener ciertos valores o debería de tener cierta forma de conducirse, debería de tener obviamente un objetivo, pero no todas lo hacen, ¿no? O sea, hablar del tema y de la importancia que es de entrada que un PR tenga muchas cualidades de atención al cliente, pero muchísimas, muchísimas, porque te toca escuchar a un chorro de gente, ¿no? Este, y lo que pasa, pues es que, pues sí, pues como en todos lados, ¿no? Muchas veces a la cajera no le gusta, a la cajera del Oxxo no le gusta hablar con la gente, pues le tocó hablar con 300 personas al día, ¿no? Y eso no le importa al corporativo seguramente. Ujú. ¿Cuándo es cuando que las cosas cambian? Cuando algo implota, cuando hay una crisis, cuando sucede este tipo de, cuando hay una crisis de RP, es cuando el cliente o la agencia dice, voltea a verse y voltea a analizarse, y también lo digo por experiencia propia, porque cuando a mí me pasó la primera gran crisis de PR, fue cuando te volteas a ver y cuando dices, ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la cadena que tuvo el error? Como periodista, pues yo incluso tomé, como tú dices, decisiones personales, cosas que se cubrían, cosas que no se cubrían, mediar con mi editor, con el editor que tuviera en turno, y como fuente se han tomado decisiones, grandes decisiones. O sea, la fuente cinematográfica ha decidido no cubrir a ciertas distribuidoras o no cubrir a ciertas agencias o mandar cartas muy, muy, muy complicadas y difíciles de leer, ¿no? Porque llegas a un punto en donde el malestar, como me gusta esa palabra, el malestar es tanto, ya es que tengo que ir a este evento y entonces va a haber una fila y entonces ya sé que esta persona me va a tratar mal y aunque llegue temprano no voy a tener el lugar que yo quiero y entonces mi nota no va a salir bien o ni siquiera voy a regresar con una nota. Y entonces mi editor me va a regañar y entonces me voy a sentir mal yo profesionalmente. O sea, me imagino yo en ese papel, que estaba en ese papel. Este, entonces, en la crisis es donde encontramos la solución. Para cada fuente, para cada institución, para cada sujeto que es periodísticamente interesante hablando, en la crisis es donde se encuentra. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque no, sí hay una asociación de agencias de relaciones públicas, pero no todas estamos en esa asociación y como siempre, pues en todo hay grupitos, ¿no? Entonces, esa es una ética personal que, pues, va a tener que cambiar o del lado de la iniciativa de los periodistas, como te digo, como ya ha pasado, o sea, si hay algo muy grave que reportar, también incluso con el Me Too, ¿no? Había cosas muy graves que reportar, se reportaron, se hicieron públicas a través de redes sociales y hubo un cambio. Entonces, incluso esta plática es un cambio, conocer, hablar, porque seguramente, y yo sé que la mayoría de los PRs no les gusta hablar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se comprometen, porque tienen, pues a veces parece que hablamos a nombre de una institución que no es el papel de todos, pero parece, ¿no? O sea, a veces parece que lo que diga Maggie Ortega a lo mejor es lo que dice su marca y no es cierto, ¿no? O sea, no es así. Esto es personal y desde el lado más profesional. Pero sí, más bien cada quien va a tener que encontrar su camino. Te digo, yo desde el principio encontré esa solución. Tienes que escuchar, tienes que educar al cliente, tienes que mediar. Tienes que mediar siempre, 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 siempre tienes que mediar. Ese es nuestro papel, estar en medio, mediar, hacer lo mejor que se pueda por todos. Ese es nuestro trabajo. Y como periodista, pues tú decidir qué quieres hacer. Y no necesariamente, porque yo veo mucho estas fotos de eventos llenísimos y digo, bueno, de estos eventos llenísimos, de esta alfombra que tuviste a tope, pues ¿en dónde se vio? ¿O qué quisiste decir con este evento? Son un chorro de cosas súper reflexivas. Y bueno, estamos en el camino. Esta plática es el camino a lograr una buena solución y pues yo mi consejo tanto para periodistas como PR pues es hablar, escuchar. Sí es muy, y siempre mantenernos en la dignidad y en el trato humano, en la cortesía, en la educación, porque esos básicos son valores de primaria, pero no existen. ¿Por qué? Porque siempre, o no siempre, pero sí, desafortunadamente hay mucha gente que cree que porque tiene el poder de abrir la puerta, porque ese es
el medio poder que tienes, ¿no? Abrir la puerta, ¿no? Que porque tú puedes abrir la puerta, estás un poquito más arriba de alguien, lo cual es una completa mentira, ¿no? Y también hay compañeros que se creen dueños de algo, que se creen dueños de una fuente, que se creen dueños de una voz. Mentira, nadie aquí es dueño de nada. Yo he visto desde que entré al periodismo a grandes, grandes, grandes compañeros que de un día para otro los despiden y ya jamás vuelven a encontrar, que si a lo mejor estaban soñadísimos, por decirte algo, en Milenio cubriendo el América y llevaban 15 años cubriendo el América y ellos eran los que siempre tenían el lugar número uno en el one-to-one con el 10 del América y de repente hubo un recorte en, por decir, un medio, Milenio, y de repente se fueron y nunca regresaban a la fuente. Y a lo mejor eso no es culpa de nadie, pero suele suceder. También he visto grandes agencias, grandes PRs manejando, no sé, las 3 mejores cuentas de tecnología, Sony, no sé, Mac, lo que tú quieras, y de repente el siguiente año perderlas todas y tener nada, ¿no? Entonces, para mí es un día estás aquí y otro día estás acá. Entonces, aprendamos a que todos somos un gremio, que todos somos una industria. Lo decía ahora en el GIF desde otro lado, ¿no? Este, aprendamos a que todos vivimos de aquí, todos comemos de aquí y todos estamos buscando algo de aquí hacia afuera. Lo decía con el cine mexicano. Entonces, mientras nosotros tengamos la conciencia de que formamos parte de un ecosistema y que no somos nada más nosotros, vamos a poder entender cuál es nuestro papel aquí, tener un poquito más de conciencia. Pero bueno, para llegar a esto, también hubo una Maggie hace 10 años que tomó pésimas decisiones acerca de 2 o 3, y seguramente en 10 años voy a decir, ay, qué pésima decisión tomé, pero eso ya es más como, pues, una introspección en el campo profesional. No sé si estoy siendo muy catastrofista, pero insisto, sí, por cómo funciona el país, por cómo funciona el interés de las cosas, que al fin, el fin último es vender, o parece que el final último de todo es vender, es complicado que de repente un mensaje como, ay, qué triste, no me invitaron a, o no me invitaron a cubrir a, o no, o estoy triste porque entonces nadie valora mi trabajo como periodista. Es difícil que ese mensaje resuene o verdaderamente cambie algo, porque entonces más bien ahí la chamba es de quien está diciendo eso y entonces tú como periodista, ¿cómo vas a hacer trascendente lo que tú estás diciendo? Y entonces, yo se lo he comentado a compañeros, incluso yo lo hice en mi propio ejercicio como periodista, fue como, vuélvete fundamental, ¿eh? O sea, así de cañón y así como es el capitalismo voraz, vuélvete fundamental, que si tú no estás, neta se cae el evento. ¿Cómo vas a ser tú como periodista para que neta, neta, sin tu nota, esto no valga la pena? O sea, de verdad que tú eres el único que sabe hacer eso. Y he visto a varios hacerlo, a varios lograrlo, por otro lado, y hacer cosas tan específicas, tan especiales, tan interesantes, que de verdad la conferencia de prensa, el junket, la alfombra roja, se vuelve nada si no está esta persona, ¿no? Y sobre todo en cuestiones súper específicas como el cine de terror mexicano, como, no sé, el béisbol, ahora que estoy muy metida en el runner, de verdad se vuelve tan necesario tener a 2 o 3 compañeros que sabes que son los únicos que pueden cubrir, que entienden, que conocen al atleta, sobre todo en tecnología, ¿no? Es tan específico el tema que de repente dices, bueno, el único que está actualizado acerca de este software es Felipe Martínez de tal medio que es súper específico, ¿no? Entonces, eso es mi recomendación también para los periodistas. Vuélvanse tan específicos, vuélvanse tan necesarios y construyan su marca. Esto ya es hasta viejo, esto ya empezó hace 10 años. Construyan su marca.
Es que, a ver, de todo lo que dijiste hay una cosa que se me quedó muy marcada, que es el tema de mediar. ¿Cómo mediar, Sí, no? ¿Por qué? Porque el periodista, por lo menos el periodista, pues bueno, no, yo creo que el periodista es todavía más cínico en esa cuestión de decir que sí, que no, ¿no? Tenemos como esa parte medio sí. tajante, ¿no? Y no importa si Ujú, nos vas a ver feo y no importa si van a decir y que digan misa, ¿no? Porque esa es parte de nuestra formación. Y eso no quiere decir que tampoco yo voy a llegar a ofender y a gritar y a insultar, no, ¿no? Simplemente sí, es como un código, por así decirlo. Pero yo veo que otros sí, creadores de contenido sufren, de verdad sufren demasiado por quedarse fuera de una conferencia de prensa, de una función de prensa, de una alfombra roja. Como que sí, veo medio raro su angustia, pero también la comprendo. Digo, claro, o sea, ellos están en otro tono, su información va por otro lado. Y lo que están sí, llegando ellos es a veces a mendigar. Y tienen tanto sí, miedo de perder eh, el perderse de la visibilidad de algunas distribuidoras, de algunas marcas, de que sí, no los vuelvan a invitar, que por eso sí, no dicen nada, ¿no? Y es como, pero a ver, chavo o chava, si yo veo que vienes desde un lugar donde vives a 3 horas del lugar que estás, tienes que regresar a tales horas, a lo mejor ni siquiera te están pagando bien este trabajo, ¿qué no? O sea, ¿por qué estar mendigando esta parte? Y nosotros, el periodista, es, a ver, yo no voy a mendigarte nada, simplemente vamos a tratar de conciliar el. Por ejemplo, a mí lo que me importa como periodista es, sí, en efecto, ver la película para hacer mi crítica, o en un caso la reseña, y también me interesan las entrevistas, ¿no? En el caso de un festival me interesan los temas que se están abordando alrededor del festival, las mesas que hay, me interesan las discusiones o debates como el que estamos teniendo ahorita. O sea, me interesa poner estos ujú, temas sobre la mesa, porque ese es mi interés, mi objetivo y mi propósito. Entonces yo sé ok, que yo no voy a mendigar, pero sí puedo dialogar contigo, Maggie. Lo he tenido contigo y afortunadamente salimos bien librados en el hecho de, hay formas, o sea, yo quiero entrevistar a este personaje, yo sé que tu marca lo trae, ¿no? Y que te dice, si te lo presto nada más son 5 minutos, porque ahora también te nada más te los prestan 2 minutos, o sea, en 2 minutos tú no puedes hacer una entrevista tan no, larga, pues, pero eso es irreal, ¿no? Y se puede hablar. No pasa lo mismo con esta nueva generación de comunicadores. Yo no sé si de periodistas, porque incluso creo que cada vez hay menos periodistas precisamente porque ven cómo nos va, ¿no? Y porque pues la moda ahora es ser influencer o ser creador de contenido independiente. ¿Cómo lograr esa conciliación, Maggie? Porque de verdad a veces es compleja. Yo te digo, mi bronca no es con los RP, yo sigo apostando y sigo diciéndoles a amigos que me escuchan que es, vámonos con el cliente, o sea, vámonos con el cliente directamente, a ver, tu distribuidor, a tu marca, ¿por qué estás haciendo las cosas así? Pero ¿cómo conciliar en este caso con la figura del RP en medio? Porque les digo, ustedes son el abogado del diablo sí, en esta sí, confrontación. eso es inamovible, ¿eh? Y eso también es un papel, o sea, a ver, también, ¿no? Yo se lo digo mucho acá a mis compañeros de la agencia, incluyendo a mi pareja. Yo siempre le digo, para eso me renté, ¿eh? Yo aquí me renté para estar parada y escuchar. Entonces, yo también me renté para que vengan y, pues, o sea, sí me toca hacer el vidrio, sí me toca hacer la Sí, 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 salpicadera. sí. Para eso estamos aquí. Claro, la mayoría, porque también es muy fácil usar la estrategia personal de ser inaccesible y decir yo estoy aquí subida en este podio y a mí nadie me toca. Repito, es una decisión personal, profesional, individual. Y también de toda esta camada de compañeros que sufren, y eso pasa, fíjate, a mí me pasaba mucho desde que estaba en el periódico en el 2009. Yo veía, o sea, una angustia de verdad de ciertos compañeros que llegaban a revisar los periódicos. Antes, cuando teníamos el oficio de revisar todos los periódicos para Ujú. ver qué habían publicado los demás, ¿no? Era parte de nuestra educación. Este, y de verdad una angustia al darse cuenta que había algo que ellos no habían tenido, o sea, pero sí los quebraba, o sea, los quebraba, los rompía. Pero pues eso sí ya es algo que a ti y a mí, por lo visto, pues nos da mucha risa. Pero sí es algo ya muy personal, ya son recursos ya casi casi son heridas de la infancia. O sea, ya eso ya es algo muy, muy individual, porque ya es como tú te conduces como periodista.
Y eso que nosotros, o sea, fuimos educados con clases como ética en el periodismo o recibimos ciertos recursos y ciertas herramientas que se supone nos ayudaban a tener un mejor entendimiento de nuestra profesión. A lo mejor ahora en esta nueva cama no existe y a lo mejor pues les va a tocar aprender en qué parte del ecosistema están y cómo lidiar con toda esta parte. Y regreso al punto. Incluso entendiendo este ecosistema, incluso, y que se den cuenta que es bien inútil intentar ser, o sea, no determina tu trabajo. Yo lo veo con un chorro de creadores de contenido, se me ocurre, y les puede gustar su chamba o no, eso no importa, se me ocurre peli de la semana. Peli de la semana en su vida se para en una función de prensa, en su vida ha ido porque él mismo lo dice. Y sin embargo, pues su éxito es el que es, les guste a quien le guste o no le, o sea, los números ahí están, ¿no? Ujú. Yo acabo de conocer a no la acabo de conocer, una programadora de festival de cine importante me dijo que programó una película por una reseña que vio de él en Instagram, en sus historias, por su reacción. Y regreso al mismo punto, vuélvete tan indispensable, vuélvete tan único que tengas ese nivel de influencia. Y esa es una chamba personal. Sí les va a tocar a toda esta generación hacer una gran reflexión acerca de, pues, de sus valores personales, de sus valores individuales y de sus valores profesionales, qué están permitiendo, qué no están permitiendo y cómo están dialogando, cómo, cómo están abordando su trabajo. Y si estas personas deciden seguir por este rumbo y entonces todo este malestar sigue afectando a la mejor a quienes no quieren que esto se haga de esta forma, estas personas que no quieren que esto se haga de tal o cual forma, van a tener que encontrar su camino. Porque, insisto, vivimos en el capitalismo voraz y aquí es quien sobrevive. Y lo vimos después de la pandemia, nada más algunos sobrevivimos, ¿no? Nada más algunos tenemos la fortuna de estar aquí. Para ir cerrando, Maggie, desde tu posición ahora de RP, de PR, ¿qué tan importante, o sea, qué tan importante es hoy día el periodismo cinematográfico dentro de la cobertura de la fuente, no nada más de estrenos, sino también de festivales, de temas, de situaciones que van aconteciendo en el día a día, de estos cambios constantes que tiene el cine por casi por naturaleza? ¿Qué tan importante es o qué tan obsoleto es, ¿no? Porque parece que también hay un sentimiento. Yo me he subido Sí. a ese tabique donde me gana la idea de creer que ya es medio obsoleto a veces, y digo, no, 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 es que no debe ser obsoleto. Pero para ti, ¿qué tan importante u obsoleto es el periodismo cinematográfico hoy día, ante todas las situaciones que ya hemos comentado? Pues igual y soy una PR vintage, pero para mí es fundamental. O sea, yo, por ejemplo, en mi agencia igual y después cambia, no estoy diciendo que va a ser así siempre, pero pues mi agencia es una agencia de medios. O sea, lo que yo busco son medios. Mm, no, yo no tengo la fortuna de trabajar con influencers ni con creadores de contenido, yo no vendo eso. Ni me contratan para eso porque además yo no lo sé hacer. Entonces, para mí sí es fundamental, pero es cierto y es real que, que pareciera que cada vez es menos importante, incluso para el público. O sea, ya quitándome a mí Sí. de medio, es pues obviamente sabemos que hay una crisis en los medios que se acrecentó y se aceleró, y era lo que hablábamos en el primer punto. Si están despidiendo gente, es porque hay una persona que está dispuesta a hacer lo que antes hacían cuatro personas. Y eso sucede desde que nosotros salimos al mercado laboral. Cuando yo entré al mercado laboral, había alguien que te grababa y estaba sindicalizado en las estaciones de radio. Todos los operadores estaban sindicalizados y hasta que esa personita no le ponía red y grabar, pues no había nadie que te grabara porque ellos eran los únicos y entonces llegaron pues los softwares de audio y tus propios micrófonos y resulta que, podías llegar con la nota hasta hecha, ¿no? Ya no necesitabas esa persona. De repente tú podías editar, era muy fácil. Entonces, bueno, la tecnología y los cambios sociales y culturales y económicos han cambiado, han, han golpeado directamente a una actividad como el periodismo. Y obviamente, pues, todos,
pues las nuevas herramientas, bueno, que ni son nuevas, o sea, TikTok lleva ya un tiempo, pero sí nos toca a los periodistas defender eso y sí nos toca a los periodistas, porque me sigo considerando una, seguir encontrando públicos y seguir defendiendo nuestra labor. Y dentro de esa defensa de esa labor, incluye desde tu dignidad al cubrir cualquier evento, porque no puede ser lo mismo ir a cubrir una guerra que ir a cubrir una función de prensa o ir a una conferencia de prensa. Este, desde ese punto hasta lo que tú estás escribiendo, lo que tú le estás dando al público y cómo estamos luchando por ese público, cómo estamos atrayendo ese público, y esa es una chamba del periodista. Es una chamba del periodista. Para mí como PR sigue siendo fundamental. ¿Cuántas de mí hay? Pues muy pocas seguramente ya, porque pues, la mayoría, y está bien, todos queremos dinero, yo quiero dinero, pues venden otra cosa, ven la estrategia que es, te digo, tener un evento con 15 creadores de contenido que te sale además más barato y y llegar, intentar llegar al público. Eso es un fenómeno de algo que tuvimos la ventaja de estudiar, que se llama comunicación, y entonces lo tenemos que estar estudiando todo el tiempo y cómo respondemos a eso, ¿no? Cómo respondemos a estos cambios, cómo vamos a responder ahora a la inteligencia artificial, cómo estamos respondiendo a chat, GPT, cómo estamos respondiendo a todas estas aplicaciones, cómo están defendiendo la labor del periodismo. Eso sí, ya no me toca. Ahora, yo como PR, sí, yo personalmente es fundamental, es necesario la crítica, el ángulo, que aparte ya es así casi que encontrar un periodista de investigación es como me ha complicado, y alguien que esté especializado, híjole, o sea, que no esté, porque los periodistas de investigación especializados están en sociedad, en justicia, en política, cubriendo el Congreso, cubriendo el Senado, no están a la mejor, o a veces en tecnología, pero porque es un tema que cruza con sociedad, ¿no? O sea, encontrar a alguien que esté haciendo ese tipo de periodismo en la soft news, eso, o está muy clavado en otras cosas, ¿no? Está haciendo solamente crítica cinematográfica de cine de terror, o está solamente revisando el cine pasado, o está solamente, no sé, haciendo crítica de teatro contemporáneo. Es complicadísimo, es complicadísimo. Pero bueno, sí, respondiendo ya a tu pregunta, sí, creo que ahí yo no te di mucha pelea, porque sí soy una PR muy tradicional. O sea, soy una PR que sigue viviendo con los medios tradicionales, que le siguen importando los periódicos, y no sé qué tantas de esas haya todavía. A lo mejor ahora te tienes que encontrar con una PR que quiera hablar y que pueda hablar desde un corporativo, pero va a ser muy complicado seguramente porque no le van a dar permiso. Yo pienso así también porque pues yo no estoy dentro de ese mundo corporativo, ni quiero estar, ni me interesa. Yo, a mí me interesa, otras cosas, ¿no? O sea, personalmente me interesan otras cosas, entonces por eso tengo los clientes que tengo y por eso tomo las decisiones que tengo, porque pues vivo en una situación de privilegio en donde puedo decidir con quién trabajar. La mayoría seguramente no. Entonces, eso también es un poco el contexto que me acompaña, ¿no? No, 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 Maggie, yo agradecido de que hayas estado aquí. Digo, tampoco estoy buscando ver con quién pelear, ¿no? O sea, simplemente Deberíamos pelear. es como para aterrizar los diagnósticos de dónde estamos parados hoy día, y ya a partir de esos diagnósticos empezar a encaminar, a ver soluciones, propuestas, ver, visualizar hacia dónde nos tenemos que mover o qué tenemos que hacer o hacia dónde vamos. Porque te digo, o sea, en redes sociales podemos hablar y hablar y hablar todos los días, pues si no lo comentamos precisamente, no lo dialogamos entre las partes involucradas pues difícilmente estos temas van a transitar hacia una meta en común, que es encontrar resultados, ¿no? Porque pues todos queremos comer, definitivamente, también todos queremos dinero, pero en función de un propósito y un objetivo muy claro y profesional, ¿no? En mi caso, que es el periodístico, que yo no lo quiero descuidar y que te digo, luego digo, voy a hacer estas crónicas de las funciones de prensa y de estas situaciones, Sería interesantísimo. O como hace sea, poco que escribí acerca de el miedo que tiene la gente ir sola al cine, ¿no? Yo empecé a uy, ver ahí, qué triste. Es lo más cool del mundo. Yo voy sola al cine desde que tenía como 14 años. O sea, y hay gente vayan al cine que solos, le es lo más tiene chido del pavor, mundo. ¿no? Entonces dije, a ver, pues vamos a empezar a explorar estas cosas, como lo Y que en les digo. horarios raros.
vayan el martes a la función de la 1 de la tarde. Y no Y va a haber con- gente además, o sea, para la gente antisocial como yo, puedes ir entre semana, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, en un horario así como de muy de Godín, y vas a estar tú sola en el cine, lo cual es maravilloso. es fantástico. Pero Exacto. te vas encontrando estas historias y les decía yo a los chicos, bueno, si no tuviste ni siquiera un video de esta alfombra roja a la que fuiste, pues haz un video precisamente explicando todo el tránsito de lo que sufriste para poder llegar y no poder obtenerla, ¿no? Porque a veces la Sí, historia no está ahí, o sea, la historia está en todo el proceso, la historia está en el camino de regreso a casa, o sea, la historia está en cualquier lado, pues, ¿no? Pero eso uno lo tiene como identificado por el sentido periodístico. Pero sí, para estos creadores de contenido nuevos, a lo mejor es más complicado y más con esta angustia y presión que te digo tienen por subirse sí, al tren, por generar números, por sí, posicionarse o por el temor a perder la oportunidad de que los vuelvan a invitar a, ¿no? A una función de... sí. Pero Maggie, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por venir a ampliar, te digo, ampliar la discusión desde tu punto de vista como RP, desde tu chamba como RP. En lo personal, ya sabes que contigo mantengo una muy buena y sana relación profesional en cuanto Gracias. a Sí, cinematográficas, incluso deportivas, ha habido la oportunidad. sí, 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 Entonces, sí. pues agradecido de que vengas y de que vengas en un futuro para seguir conversando de todas Sí, estas situaciones. sí, pues espero que no haya sido súper aburrido porque además te digo, creo que pensamos muy parecido, entonces no fue nada polémico, lo cual es No, muy no, anti YouTube, es muy anti YouTube, pero también, bueno, algo que se me ocurrió ahorita, que surgió de una crisis pasada sobre la crítica cinematográfica. No, o sea, pues, es una crisis pasada en el sentido que es una crisis de PR que pasó hace mucho tiempo, pasó como en el 2017, pero sí, o sea, sí creo que los cursos, sí creo que la educación, sí creo que hacerte de herramientas, sí es como, hijo, no hay mejor inversión que invertir en ti mismo, ¿no? Entonces, si quieres hacer un contenido distinto, que no sea periodístico, pero quieres hacer un contenido distinto, o sea, hay un chorro de elementos allá afuera que que le pueden ayudar al periodista, ¿no? Y como PR, pues siempre, pues estarnos actualizando y en las vanguardias que nos tocan afrontar. Pero pues no, a ti, gracias por el espacio, gracias por hablar de este tema además súper específico, que me encanta porque, insisto, ahí está lo nuevo y gracias por el espacio. perfectísimo. Pues ya escucharon a Maggie, amigos y amigas, gracias por seguirnos, por acompañarnos. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, propongan, sugieran temas de Sí, películas, de sucesos, de todo lo que ustedes gusten hablar. Ya saben que aquí la conversación la hacemos todos. claro que sí.